Más adelante se acerca el 4 de julio, tenemos consejos de seguridad y mucho más. Y Idaho tiene nuevas leyes que empezaron ayer, te decimos cuáles son enseguida. Y prepárese para un fin de semana abrasador que las temperaturas alcanzarán niveles extremos. Les diré qué tan caliente se va a poner en solo minutos. La noticia en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Héctor Mendoza. Y yo soy Brenda Rodríguez. Empezamos con esto. Solo faltan unos días para el 4 de julio y el uso de fuegos artificiales son común en todo el país para celebrar el cumpleaños de la nación. Pero el Departamento de Bomberos de Caldwell está creando conciencia sobre las bengalas, ya que son los que comienzan lesiones a los niños. Ponemos bengalas en manos de los miembros más jóvenes de nuestra comunidad y son algunas de las más peligrosas. Sus puntas pueden alcanzar hasta 1,200 grados. Lisa Richard, del Departamento de Bomberos de Caldwell, dice que los niños pueden sufrir quemaduras de tercer y cuarto grado con las luces de bengala y si las dejan sobre pasto seco pueden provocar un incendio, pero cualquiera puede sufrir esas lesiones. Y Richard dijo que por estas fechas el año pasado recibieron más de 67 llamadas de servicio, además de 17 incendios de pasto fueron provocados por los fuegos artificiales. Deja que los profesionales se encarguen de los fuegos artificiales aéreos. Ellos saben lo que hacen. Están en áreas designadas y simplemente nos mantienen a todos seguros durante este fin de semana festivo. Richards dice que si va a utilizar fuegos artificiales, utilice precaución y que los padres estén pendientes cuando sus hijos usen fuegos artificiales. También invitan al público al espectáculo de fuegos artificiales que se llevará a cabo el 4 de julio en el Parque Brothers en Caldwell. Y en Meridian, 2 personas están en el hospital con heridas severas después de un accidente de atropello. Eso sucedió el sábado por la noche, poco después de las 11:30, y los oficiales respondieron a un accidente en la intersección del este de Fairview y la calle Venture. La policía dice que un motociclista estaba manejando atrás de un camión cuando el motociclista intentó cambiar de carril. Fue cuando el conductor del camión, identificado como Michael Green, de 26 años, hizo un cambio de carril repentino. Él golpeó al motociclista y la policía dice que Green dejó la escena. Después del accidente, un buen samaritano se bajó de su coche para ayudar al motociclista, pero otro coche golpeó a los dos y fueron llevados al hospital con heridas severas. Y Green fue finalmente detenido por la policía de Garden City en Boise. Green fue acusado de DUI y delito grave de abandonar la escena de un accidente que resultó en una lesión. Y bueno, julio es el comienzo del año fiscal para el estado de Idaho como entero un estado. También significa que varias leyes nuevas están en vigor a partir de este mes. Eso incluye la Ley de Protección de Escuelas y Bibliotecas de Niños, que es el proyecto de ley 710. La ley 710 cambia lo que los niños pueden ver y leer en las bibliotecas. Eso significa que no hay referencias a desnudez, conducta sexual o excitación sexual. Esos tipos de libros o materiales deben ponerse en una ubicación separada. Y el proyecto de ley da a los padres la opción de presentar una queja en una biblioteca sobre un libro en la sección para niños que consideren inapropiado. Y la biblioteca tiene 60 días para moverlo. Si no lo hacen, la gente puede demandar a la biblioteca por $250 y otros daños. Y el proyecto de ley 406 también está en vigor, hace obligatorias las sentencias mínimas para los que distribuyen fentanilo, los que fabrican, entregan o tengan 4 o más gramos de diversas sustancias relacionadas con el fentanilo. Una de las principales necesidades que nos informaron fue que la población latina se siente desconectada de la comunidad de Mountain Home. Conectando la comunidad hispana de Mountain Home con hogares económicos. Eso es la misión de la organización Leap Housing. Y por primera vez en más de 2 décadas, los residentes tendrán opciones de apartamentos de bajos recursos. Falcons Landing es un complejo de 60 apartamentos y el complejo se inició en septiembre del año pasado y se espera que los primeros residentes puedan mudarse a mediación de agosto.
Y los apartamentos son de diferentes precios, desde el 30% del ingreso medio del área, por lo que es un poco más de $400 si calificas. Es una iniciativa que el director Bart Cochran dice que ayuda especialmente a los trabajadores esenciales. Estamos descubriendo que esa audiencia es principalmente la más afectada. Esos son maestros de escuela, estos son agentes de policía, bomberos, son primeros socorristas que son trabajadores de la salud. Ya anunciamos la lista de espera y por eso esperamos que se llene rápidamente. Como han escuchado, la lista de espera ya está abierta. El proyecto prefiere a hogares que están en la lista de espera de sección 8 o VASH para los veteranos, y puedes encontrar un enlace para solicitar estos requisitos o estos recursos más bien en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y los negocios del centro de Caldwell quieren eliminar los nuevos estacionamientos de pago. Los dueños de negocios dicen que los medidores están afectando las ventas incluso después de nomás solo 2 semanas ahora. Y mientras continúa la petición de los dueños de negocios para cambiar los medidores, la reunión de consejo de la ciudad que es este martes 2 de julio podría significar que llegan cambios. El alcalde Jerome Wagner puede realizar los cambios propuestos en esa reunión. Si se aprueba, el primer cambio haría el tiempo de estacionamiento gratuito a 30 minutos en lugar de solo 15 minutos. Otro cambio es agregar un día adicional de estacionamiento gratuito en áreas con medidores, y otra propuesta es tener el estacionamiento de pago de lunes a viernes y tener los sábados y domingos gratis. Y la reunión de este martes, comienza a las 6 p.m. Los empresarios pueden expresar sus preguntas en esta reunión y dar sus opiniones sobre esta propuesta. Se espera que puedan tomar una decisión esta noche. La Biblioteca Pública de Caldwell ha organizado una forma única de unir a los padres y niños de la ciudad, y es para que todos se sientan cómodos con tener tiempo de cuentos en español e inglés. Rompiendo barreras y uniendo la comunidad, el alcalde de Caldwell está al frente de estos tiempos de cuentos que ocurren una vez al mes en la Biblioteca Pública de Caldwell. También la biblioteca está dando la oportunidad de aprender los dos idiomas. Muchas personas aquí en Caldwell que son hispanas, de latinos, y cosas como esto son muy importantes por esto, para poner que todos nosotros somos iguales. El tiempo de cuentos en inglés y en español es cada mes, y para más información visita nuestro sitio web ktvb.com/español. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Hemos empezado la semana con temperaturas más estacionales a este tiempo, empezando el mes de julio, pero vamos a ver que estos vientos nos van a mantener los próximos días medio fresco, pero cuando veamos aquí que esta alta presión que va a llegar entrando el viernes y continuar hasta la semana que viene, nos van a empezar a subir las temperaturas, o vamos a ver que esas temperaturas empiezan de cálido a caliente mientras estemos para el fin de semana. Aquí estamos viendo esos cambios que van a venir a partir del jueves y empezando a incrementarse ya que lleguemos al fin de semana. Aquí vamos a ver el pronóstico extendido para el Valle Mágico. Vamos a ver que esas temperaturas cálidas continúan hasta el miércoles. Vemos que el 4 de julio empezamos a ver que esas temperaturas poco a poco empiezan a subirse, y vemos que los 90 empiezan a llegar, y vemos que el sábado y domingo vamos a ver que esas temperaturas empiezan a calentarse, pero para el Valle de Tesoro vamos a ver que esas temperaturas empiezan a subirse a casi los 100 después del 4 de julio, pero ya al llegar al sábado, el domingo y el lunes vamos a ver que tenemos una primera alerta meteorológica, que vamos a ver que esas temperaturas llegan de 101 a 103 y a 104, y mientras empecemos a llegar al fin de semana, vamos a ver que esas precauciones mientras estemos en el calor, ya que sea que se hidrate, usar protección solar y tener esa sombra o entrar al aire acondicionado, va a venir mucha ayuda mientras lleguemos para el sábado y el domingo. ¿Es normal este tiempo del año?
Normalmente vemos entre los altos 80s a los bajos 90s, o es una temperatura que lleva a lo normal que normalmente vemos durante este tiempo. Okay. Well, gracias a Hector por darnos eso. Bueno, antes de irnos, queríamos decirles feliz 4 de julio. Esperemos que usted y su familia estén bien. Y Hector, ¿dónde vas a estar este 4 de julio? Yo el 4 de julio voy a tener el privilegio de estar en Caldwell para las Oh. festividades que van a tener para el 4 de julio. Sé que en la mañana van a tener un festival, van a tener comida, van a tener un show de carros, van a tener un evento excelente ese día. Si quieren ir a saludar, que no les dé pena, no les dé pena a nadie, ahí voy a estar yo, y si quieren saludar o quieren llegar a disfrutar, ahí estaré. ¿Tienes campo para una persona más en tu carro? Sí, ahí tengo lugar para que vayamos a disfrutar de la comida y de la gente que va a estar ahí. All right. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar toda esta información? Si ellos quieren disfrutar, ya sea que sea aquí en Boise, en Caldwell, en Nampa, Meridian, donde sea, puede buscar los eventos que vamos a tener mañana en la mañana. Vamos a tenerlo aquí en ktv.com/español.